Buenas tardes, ¿cómo están? Uh, Estamos lentos hoy día. Ya estamos a 15, ya deberíamos estar en el ritmo ya. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Qué bueno. Tuvimos una experiencia sobrenatural en la mañana. Casi queda sin pastor porque, de verdad, estábamos en el semáforo del paradero 12, ojo de agua, en rojo. Y del Juan 23 sale, porque hay un pedazo de calle ahí, sale hacia ojo de agua, cruzar, y un Pullman Bus no para. Pasó en rojo y se viene directo a nosotros, directo, directo. Y por 1 metro se desvió. Así que dije, Señor, gracias porque todavía hay algo que hacer en la tierra. Y de verdad, vi al bus aquí al lado. Hizo zigzagueó. Yo si hubiese estado solo, no, si Carabinero está a 4 cuadras, le saco una foto, no sé, algo. Pero de verdad pasó en rojo el tipo. Pasó en rojo, ni siquiera fue a naranja. No, rojo. Estábamos todos parados y venía justo hacia mí y dije, San Pedro. Me arrepiento de todo mi pecado, Señor. No, de verdad que no se te pasan, a mí no se me pasó nada por la mente, nada, nada, pero bueno, somos seres humanos y tendremos experiencias humanas. Veo el favor del Señor, por supuesto, en las experiencias humanas. Así que, bueno, este domingo comenzamos una nueva serie, ya terminamos de hablar de las parábolas del reino. Quizás algunos podrán decir, le faltó dos, las de Mateo 25, pero son más escatológicas y no quise meterme allí porque vamos a estar un año hablando de eso. Y quizás algunos se van a molestar conmigo por ciertas cosas interpretativas allí, pero la verdad, eh, en su momento se hablarán. Y la palabra, bueno, la serie que queremos compartir este día tiene que ver con el reino. Tiene que ver con el reino. Yo decía, bueno, hace rato venimos hablando del reino en distintas esferas y aspectos. Y dije, mientras estábamos aquí Mauri compartiendo la palabra de la ofrenda, dije, bueno, vamos a ver desde cuándo. Mire, de noviembre de 2024 a septiembre de 2025 hablamos del Sermón del Monte. Hubo 10 meses hablando de una sola temática. Y de septiembre de 2025 hasta marzo de 2026 estuvimos hablando de las parábolas del reino. Se dará cuenta que soy de tiro largo, pero creo que una enseñanza debe asentarse en nosotros en la repetición. No me gusta ser pastor temático de que todos los domingos predica algo diferente. Creo que una serie puede darnos más entendimiento en lo progresivo, porque Dios también revela así, o se reveló a sí mismo así la Escritura. En el Antiguo Testamento fue progresiva la revelación. Y también en el Nuevo, Jesús no lo dijo todo. Dejó a sus apóstoles también para que siguieran enseñando. Así que hoy día comenzaremos a hablar de esto, del reino que nos transforma, que hay un poder cuando somos trasladados al reino que va transformando nuestras vidas. Ahora, todo lo que se enseñó durante casi 1 año y medio, o un poquito más, respecto del reino, usted debe tener en
cuenta lo siguiente, que todas las enseñanzas de Jesús acerca del reino, principalmente en el libro de Mateo, Jesús hablaba de la naturaleza del reino. El reino tiene una naturaleza. Y hace tiempo atrás decíamos que un pueblo no es la nación como título o nombre de la república, sino su pueblo. La gente tiene una distinción. Entonces tú ves una naturaleza que no es un territorio físico, sino que es el gobierno de Dios en la tierra. Esto lo vimos en las parábolas, también en el Sermón del Monte, la naturaleza del pueblo del reino, si se recuerda de eso, que son las bienaventuranzas. Luego el Señor nos habla en las parábolas acerca del crecimiento y el alcance que tiene este reino. Y ahí vienen las parábolas, ¿cierto?, de la multiplicación, de la semilla de mostaza que crece, se convierte en un árbol y que sin duda este reino sigue creciendo para tener un mayor alcance sobre esta tierra. Ahora, los encomendados para que este reino crezca somos nosotros. Somos nosotros los que también siembran la semilla del reino, pero que no está en nuestra potestad el crecimiento de aquella semilla. No tenemos el poder para darle crecimiento, pero sí tenemos una responsabilidad, como dice Pablo en 1 Corintios, de que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿cierto? Hay una responsabilidad nuestra de regar esa semilla, es decir, de ser perseverante, de permanecer, de ser constantes. También Jesús nos habló de que el reino tiene un valor incalculable. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tesoro escondido? El tesoro escondido es el pueblo del reino en la tierra. Son los habitantes del reino, su iglesia. Y que como el Señor le dio un valor intrínseco a ese tesoro, el pueblo del reino debe valorar de la misma manera como Él la valora. ¿No ha visto usted de pronto historias o quizás de cerca le ha tocado que alguien le hace un regalo a usted, pero tiene un valor emocional más que un valor intrínseco? Y le dice, yo te lo doy a ti porque sé que tú lo vas a valorar y cuidar como yo lo he amado y lo he cuidado. Bueno, tenemos esa misma responsabilidad. ¿Se acuerda que Jesús le dice, Pedro, me amas? Apaciéntalos. Y también el Señor nos habló de los requisitos de la entrada al reino, de nacer de nuevo, de estar convidados a la boda con el código de vestimenta. Hablamos de eso. Así que este reino, por cierto, de que aunque terminemos y tratemos de verlo desde todas las ópticas y perspectivas, nunca acabaremos el tema. Es insondable. Siempre habrá algo nuevo. Usted puede volver a leer la parábola del sembrador y algo nuevo el Espíritu Santo le hablará por medio de la Escritura. Algo nuevo usted encontrará allí, porque es un tesoro. Así que este reino que nos transforma es lo que comenzaremos a hablar y a enseñar desde el día de hoy. Quiero poner como fundamento 1 Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Dice así la palabra del Señor, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo estoy leyendo la Reina Valera, por si acaso ahí está la NBI, la NTV. Pablo dice esto,
Y Pablo menciona esto porque la iglesia de los Corintios era una iglesia muy problemática. Era una iglesia que quizás muchos de nosotros podría ser atractiva en la participación porque habían dones. Usted entraba a la reunión y le estaban tirando flechas espirituales. Habían algunos remolineando por allá, otros gritando por el otro lado, otros en el suelo revolcándose. Y Pablo escribe esta carta para traer orden a la iglesia. Y no estamos hablando del orden de no movernos, sino que de poder discernir el mover de Dios, el poder de Dios, de saber administrar. Por eso también dice que es requerido que los administradores sean hallados fieles. Es decir, hemos recibido riquezas de parte del Señor espirituales y debemos ser administradores de estas riquezas y de estos misterios de Dios. Entonces Pablo escribe esta carta no solamente abordando estas problemáticas, sino que habían otros desórdenes de otros tipos, habían desórdenes morales, habían división en la iglesia. Por eso le digo, es una iglesia quizás atractiva a la vista, pero detrás de bambalina era una iglesia que nadie quisiera pastorear. Así que el apóstol, motivado por el Espíritu e inspirado, escribe esta carta. Porque también habían influencias, había gente envanecida. Miren, si si tienen abierta la Biblia los que son cristianos, en el mismo capítulo, en el verso 17, Pablo dice esto, miren. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, algunos de la iglesia, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Y aquí viene el texto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Dice el verso 21. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así que Pablo nos dice acá, la escritura, dice, hay algunos que están envanecidos. Envanecido en griego es hinchado. Anda flotando. Se cree más que los demás. Pero pronto iré porque dice, y conoceré no las palabras. No, Pablo dice, no me importa lo que ellos estén enseñando. Yo quiero ver el poder. Ah, ¿qué poder? Y ese es el punto. Porque podemos escuchar muchas enseñanzas. Es más, Jesús dijo, y lo vimos en las parábolas. Cuando hablando de los fariseos, dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no copien su conducta, no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos dicen está correcto, pero lo que ellos hacen es incorrecto. Ahora, ¿cuántos de nosotros decimos cosas correctas, pero hacemos las cosas incorrectas? Ese es el punto del Evangelio. Porque no consiste en palabras. No es cuán bonito tú hablas. No es cuántos conceptos teológicos acuñas a tu predicación y a tu enseñanza, sino que el poder de Dios debe ser visto por medio de ti.
Por eso es muy importante, amada iglesia, que cuando nos acercamos a la escritura, usted siempre debe hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué estaba viviendo la iglesia para que Pablo dijera esto? Porque si nosotros sacamos un texto y lo extraemos, ¿cierto? Y hacemos la exégesis de ese texto en, en manera separada a todo el contexto, probablemente nos vamos a ir por otro camino. Un camino totalmente alejado. Quizás habrá terminología similar, pero estaremos completamente alejados de lo que Pablo y de aquello que los corintios escucharon. Porque ellos no leían la carta. La mayoría no sabía leer. La carta era oída en la iglesia. Entonces hacían las copias, las repartían y el que sabía leer, ha llegado carta. ¿Para quién? Para nosotros. Pablo no escribió. Y ellos escuchaban la carta, la oían. Por eso debemos preguntarnos muchas veces, ¿a quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Cuáles eran las condiciones que estaban presentes en el momento en que el escritor escribe lo que estamos leyendo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Cuál era la problemática? ¿Por qué Pablo, Juan, Santiago, Pedro escriben esto? Porque es muy importante considerar esto, porque los oídos originales de lo que usted y yo hoy estamos recibiendo 2000 años después, no tenga el mismo contexto de vida, sea muy diferente. Así que la carta de los Corintios fue escrita para abordar problemáticas serias, muy serias. Y era tan seria la problemática que el apóstol se tiene que tomar el tiempo de escribirla, a pesar de que había enviado a Timoteo. Lo vimos en el capítulo 4. Por eso os he enviado a Timoteo, para que les recuerde cuál es mi proceder en Cristo. Pero aún así, les envío una carta. Estaba molesto. Así que al leer la carta, usted va a ver el corazón de un apóstol, el corazón de un pastor, y va a poder identificar el corazón paternal de Pablo por la iglesia, a pesar de todas las correcciones que hizo por medio de la carta. Porque lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento particular era tan intenso y peligroso que tenía la posibilidad de destruir la iglesia. Lo mismo pasa con los Gálatas. Las enseñanzas mezcladas eran tan peligrosas que estaban pervirtiendo el evangelio. Y Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas, y no es que haya otro evangelio, porque no existe. Así que por lo tanto el apóstol se toma el tiempo de una manera magistral, identifica una cantidad de deficiencias que allí estaban sucediendo. Y la carta en su tema central, en todos los capítulos y en su base, tiene la idea de comunicar lo siguiente: es que los creyentes en Cristo estamos siendo transformados. Los creyentes en Cristo estamos siendo transformados. Que lo que puedan estar viviendo en un momento determinado de su vida no determina quiénes ellos son. Y esta es la razón por la cual Pablo, a una iglesia que está mostrando una deficiencia impresionante, comienza su carta saludándolos quizás no como nosotros hubiésemos saludado. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Primera de Corintios 1, del 1 al 3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y añade esto: a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que por lo tanto la temática central y fundamental está relacionada a la transformación. El problema surge cuando pasan los años y seguimos siendo exactamente los mismos. Y pasan los años y hoy día simplemente usted adoptó un vocabulario evangélico, pero sigue siendo el mismo amargado de siempre. Sigue siendo el mismo incrédulo de siempre, pero con un vocabulario diferente. Así que el reino es algo central y medular en el evangelio. Es el evangelio del reino. El reino podrá causar muchas incomodidades, muchas incomodidades. Porque como hablamos en el Sermón del Monte, hablamos en las parábolas del reino, hay una naturaleza que debe ser expresada. Hay una nueva nación, una nueva cultura, una nueva forma de vivir, que es la vida del reino, la vida del rey, expresada por su pueblo. Y que para que esta vida llegue a ser expresada, llegase a ser exhibida, hará muchas cosas en nosotros. Por eso que cada vez que vamos a esta epístola, si usted lee los Corintios, cada vez que usted la palabra del Señor, ¿sabe lo que sucede? Se riega la semilla que alguna vez fue sembrada en usted. Y que el crecimiento es de Dios y que nuestra fe en el poder de Dios no está fundamentada en la sabiduría de los hombres. Por eso que lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:20, que fue lo que leímos al inicio, usted no encontrará en toda la escritura una declaración tan contundente acerca del reino de Dios. El reino de Dios poder, es poder. Este fue el mensaje de Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3 del 1 al 2. Fue el mensaje de Jesús en Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además el Señor lo profetizó así en Marcos 9:1, diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y aquí empiezan las interpretaciones. No, que Juan vivirá 2000 años para ver el reino. Pero Jesús establece que antes de la transfiguración habían algunos que no gustarían la muerte hasta que el reino de Dios viniera con poder. Hechos 1:3. Lucas nos relata lo siguiente: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitó y fue monotemático, el reino de Dios. Así que fue el tema de Jesús. Dedicó muchas parábolas para hablar del reino. 40 días se dedicó a hablar del reino una vez resucitado. Y además el reino era el tema de los apóstoles. Hechos 28, del 30 al 31. El epílogo del libro de los Hechos. Pablo, arrestado en Roma, en un arresto domiciliario, dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Pablo pagaba esa casa para estar allí, arrestado, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que el reino también fue el tema de los apóstoles. Había que enseñar y es preciso que debamos aprender acerca del reino de Dios. Porque todos conocemos cómo nos movemos en el mundo, cómo somos los principios del mundo, los rudimentos del mundo, pero somos analfabetos, neófitos acerca del reino de Dios. Reino al cual fuimos trasladados. Somos turistas en un reino del que debiésemos ser ciudadanos. ¿Sabe por qué turista? Porque el turista no tiene ninguna obligación con esa nación. Hay votaciones, el turista, voy a la playa. Es el día nacional. El turista dice, no es mi nación. Estoy de paso. Esa debiese ser nuestra actitud para con el mundo, no con el reino. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de arriba, no somos de abajo. Y la carta a los hebreos también se puede resumir en una sola declaración. El escritor, luego de hacer una magistral presentación, haciendo esta diferencia entre Moisés y Cristo, entre la ley y la gracia, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, concluye diciendo esto en Hebreos 12:28. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El escritor de Hebreos dice que usted ha recibido un reino inconmovible, que no es afectado por Wall Street, por la guerra, que no es afectado porque subió el barril del petróleo, o porque el cobre cayó, o porque el dólar subió. El reino es inconmovible en la economía mundial, a la guerra mundial, a la persecución. El reino es inconmovible. ¿Por qué? Porque hay un rey soberano gobernando, sentado en su trono. Lo que les contaba recién. Si el rey me hubiese llamado, en un segundo hubiese cambiado todo nuestro presente. En un segundo que hubiese tardado ese chofer en girar el volante, es muy probable que yo ya no estaría aquí, mi cuerpo estaría solamente acá. Pero por eso nosotros hemos recibido un reino inconmovible. No depende de la geografía, de la economía, de la política. No depende de quién está en el gobierno. No depende de eso. No depende de que si estás solo, si estás sola, si estás con familia o estás sin familia. De que si eres estéril o no eres estéril.
El reino no depende de lo terrenal. Y Apocalipsis nos dice esto en el capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Juan siendo testigo de esto, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un rey soberano sentado en el cielo, gobernando nuestras vidas. Porque el reino de Dios lo gobierna el rey soberano. Y él tiene toda la autoridad. Jesús dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que, amados, la suma de cada uno de estos textos, de estos versículos, nos presenta una serie de poderosas y contundentes declaraciones de lo que el reino, del reino, perdón. Pero lo que no nos detallan estos versículos es cómo es que el reino opera. No nos deja saber cómo el reino opera. No nos dejan saber cuáles son las características del reino. Por tanto, decir declaraciones acerca del reino, citar versículos, textos acerca del reino, estar citando una declaración, no significa que hemos entendido lo que el reino de Dios verdaderamente es. Hay algo que quizás si nos hubiesen dicho desde un principio, quizás muchos de nosotros quizás reculan. Pero quiero, no lo había puesto en los versículos que les compartí a los chiquillos, pero se me vienen ahora a la mente Hechos capítulo 14, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 23. Y quiero que podamos leer esta historia y vamos a entender el por qué Pablo hace una declaración al final de este relato. Miren, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y andó, y anduvo, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay,
Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría muchos corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ¿cómo lo habrán dejado? Que todos creyeron, déjalo si ya está muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Así. Se remangó en las mangas y dijo, ¿dónde están? Volvió a entrar, mire, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, volvió a predicar el evangelio. Volvieron a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado, y a Iconio y Antioquía. Pero mira qué fue, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y esta frase guárdela en su corazón, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Disculpen la historia extensa, pero Pablo predicando en esta ciudad, en Listra, haciendo milagros, querían adorarles como a dioses. Pablo, no lo hagas si somos hombres, conviértase a Dios. Y les predica el evangelio, pero vinieron algunos judíos, persuadieron a la multitud, no sé qué le habrán dicho, y lo apedrearon. Hermanos, apedrear no es tirar una piedra pequeña, es lapidación. Es meterte en una zanja y que te caigan los camotes encima. O rodearte y tirarte al suelo y hacer lo mismo. Pablo vuelve, lo sacan, ¿cierto? Recupera la conciencia y vuelve para, ¿sabe para qué? No para tomar venganza, sino para confirmar los ánimos de los discípulos. Tranquilo. Quizás con un ojo morado, con un cabestrillo. Tranquilos porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Solo alguien que está siendo transformado por Dios puede volver al lugar donde lo echaron, puede volver al lugar donde lo negaron, puede volver al lugar donde lo hirieron. Solo Jesús pudo ir a buscar a Pedro. Nadie lo hubiese ido a buscar. Pedro me negó 3 veces. Chao, Pedro. Fuiste bueno. Solo alguien transformado en su interior tiene la aptitud divina de hacer eso. Y ese es el poder de un reino que transforma. Porque el énfasis no estaba en el milagro del cojo. Eso sorprendió a la multitud. Pero ¿sabe lo que edificó a la iglesia? Pablo volviendo y diciendo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí podríamos acuñar una pregunta. ¿Estás dispuesto a padecer por el reino?
estás dispuesto a negarte a ti mismo por el reino. Estás dispuesto a tomar la cruz por el reino. Así que, amados en el Señor, nos deja esto, humanamente hablando, como había un programa antiguamente, con Alfredo Lamadrid, no. Hablando desde la óptica humana, esto es imposible para nosotros. Esto es imposible para nosotros. Usted nunca va a perdonar humanamente. Usted nunca se va a acercar de nuevo, salvo que usted esté siendo transformado. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en su interior no lo va a dejar tranquilo. La conciencia va a pesar. No en culpa. Es una carga de Dios. Pablo decía, ay de mí si no predicase el Evangelio. Ay de mí, es más, pesaba más la carga de ir a predicar a Listra de nuevo que las heridas que tenía. No será hasta que la carga de Dios sea más grande que tus cargas que serás útil en el reino. Cuando tus cargas son demasiado pesadas, tú no eres útil para el reino. Discúlpame que te lo diga así, eres un estorbo para Dios. Nuestra carga debe ser liviana y la carga de Dios debe ser pesada para nosotros. No estoy contradiciendo lo que dijo el Señor en Mateo. Venid a mí lo que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es porque la carga de Dios no puede ser sostenida con nuestras manos. Nada de lo celestial puede ser tomado con nuestras manos. Es más, los sacerdotes, los únicos habilitados, los únicos constituidos para hacer la tarea, para tomar el arca de la alianza, ellos no podían tomarla con sus manos. El Señor les mandó a hacer unas varas de madera. Y el arca, la caja tenía unos anillos en donde tenían que atravesar y cargarla sobre los hombros, porque no podían tocarla. Tenía que ir sobre los hombros en una vara. Y cuando uno osó por tocarla, murió. Porque no somos capaces de sostener el peso de Dios en nuestra humanidad. Es solo por medio de Él que lo podemos hacer. Por eso, el sermón del monte. No os afanéis por el día de mañana. No, tu presente no puede ser tan pesado, amados. ¿Cuál es la carga que es insostenible? Y ahí es donde nos debemos preguntar, Señor, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay esto en mi vida? Porque estás llevando una carga demasiado pesada. Esa carga debiese llevarla el Señor y tú llevar su carga. Es un intercambio de cargas. Por eso, cuando pesa más su obra, su reino, y Jesús diciendo más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. La dijo el Dios del cielo. La dijo el Dios hombre. Él la dijo. ¿Por qué nuestra duda? ¿Por qué nuestra desconfianza? ¿Por qué nuestra ansiedad y afán? Bueno, no te sientas culpable por ello. Pero hoy día recibe esta exhortación de parte de Dios, que está siendo transformado. Que si Pablo escribiera una carta a BMF Vía Alemana, diría, la iglesia de Dios que está en Vía Alemana, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, independientemente de cuál está siendo tu pecado presente, independientemente de cuál es tu carga actual, tú eres un santificado y un llamado a ser santo.
Y Pablo, por medio de la Escritura, nos está recordando que estamos siendo transformados por el Señor. Por eso que de Dios, el poder de Dios, no consta en las señales que podamos ver. ¡Qué glorioso! ¿Quién ha recibido sanidad milagrosa divina? Yo he recibido, he sido sano por Dios. Desde mis 16 años para acá no volví a padecer aquello que me venía frecuentemente. Nadie oró por mí y no estoy invalidando la oración. Simplemente, Señor, si tú quieres que yo siga con esto, amén. Y si no, amén. Y amén y amén. Y me dormí porque el dolor de cabeza era terrible. Y de ahí en adelante, que debió ser de mayo 2000, del año 2000, han pasado casi 26 años, nunca más. Pero eso no fundamentó mi fe. Aquello vino a sumar como un testimonio, pero no es el fundamento de mi fe. No va a ser el fundamento de tu fe que te crezca el pie, que te salga un ojo. Eso es irrelevante y puede que nunca suceda. Y Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Sigue siendo Dios. Además, Pablo dice en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino no tiene que ver con las cosas que vemos. El reino no son las cosas terrenales, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere una nación? ¿Qué busca una nación? Justicia. ¿Cómo quiere vivir el pueblo? En paz. Y si eso es obtenido, ¿qué hay? Alegría. Pero en el reino de los cielos hay justicia y hay paz. Por lo tanto, podemos vivir con gozo. Pero nuestro problema es que andamos detrás de la comida y la bebida. Andamos detrás de las cosas terrenales. Así que, ¿quién se somete a este señorío? Porque recuerde algo. Hay un reino y hay un rey. Y todos los que estamos en el reino debemos obedecer al rey. Debemos vivir en sujeción y en obediencia al rey. Por eso, quien se somete a esta voluntad superior expresa a Cristo con obras y no con palabras. Santiago 2:17 es un versículo muy conocido. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso que aquel, aquellas, ahí nomás. Ya no puedo decir mucho. ¿Me pueden editar, si no es cierto? Tengo un chiste. No. Por eso que quien está sometido a la voluntad de Dios no reduce su experiencia tan solo a hablar de Cristo, sino a vivir a Cristo. Lo repito, quien se somete a la voluntad del Rey, a la voluntad de Dios, no reduce su experiencia tan solo al hablar de Cristo, sino a vivir a Cristo. Gálatas 2:20. Yo creo que esto lo podríamos recitar de memoria, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no es solo el hablar, sino que el vivir a Cristo.
No dice vivir como Cristo, es vivirlo a Él. ¿Por qué podemos vivirlo a Él? Porque su vivir comienza a gobernar mi existencia. Lo que Él es, estamos comenzando poco a poco a ser como Él. No llegaremos todavía a ese punto, pero no me quiero adelantar tampoco, pero seremos como Él. Es como cuando el bebé nace, ¿a quién se parece? No, si sacó mi nariz. No, sacó las orejas del papá. Sacó el carácter de la mamá, dicen algunos. Pero no es hasta que crece y madura donde define sus rasgos, define sus facciones y define su carácter. Por eso que mientras usted crece en la fe como un niño espiritual, como un neófito, un recién nacido, todavía no están definidas las cosas, pero se va a parecer a Él. Pero usted va a ser como Él, pero estamos creciendo para ser como Él. Por eso la realidad de la vida del cristiano está expresada por lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Corto, preciso. Si usted dice que permanece en el Señor, debe andar como Él anda. Es decir, yo tengo que verte a ti y te diré si realmente estás permaneciendo en el Señor. Los que dudamos, los que permanecemos en estas cuencas emocionales constantes, no estamos permaneciendo al parecer en el Señor. Por eso que Pablo advierte que a visitar la iglesia en Corinto es para conocer no la palabra de los engreídos, ¿se acuerdan cuando leímos de los que se envanecen? Sino las obras de ellos. Déjame ver a Dios por tus obras. Déjeme ver tu fe por tus obras. No me hables tanto porque tu hablar no me deja ver lo que haces. Así que, amados, para poder entender más profundamente y cabalmente lo que el reino de Dios es, por cierto, vamos a tener que definir ciertas palabras. Reino, basileia en griego. Basileia. Esto denota soberanía, poder regio, dominio. El principio fundamental del reino es declarado en las palabras del Señor. Estoy dando la definición de un diccionario bíblico. El principio fundamental del reino es declarado en las palabras del Señor, dichas en medio de un grupo de fariseos. Cuando les dice, el reino de Dios está entre vosotros. Eso está en Lucas 17, verso 21. Esto es, o esto quiere decir, allí donde está el rey, está el reino. Donde el rey está, está el reino. Así en este tiempo presente, y por lo que a esta tierra respecta, el lugar donde el rey se encuentra y donde se reconoce su gobierno es primeramente en el corazón del creyente. O sea, donde primeramente el rey haya su reino, en el corazón nuestro, en nuestro interior. Porque donde está el rey, está el reino. Donde está el reino, está el rey. Y luego, por cierto, el reino se expresa en las iglesias locales, en las comunidades, en las congregaciones. Así que, si usted tiene al rey, puede tener el vivir del reino.
Eso fue lo que dijimos en las primeras predicaciones del Sermón del Monte respecto de las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas son la naturaleza del pueblo, del reino. Esa naturaleza expresa el reino. Esa naturaleza expresa al rey. Dunamis significa poder. De ahí viene el término dinamita. Dunamis. Y denota una capacidad inherente. Es una capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Es decir, todo lo que Dios te encomienda hacer es por medio de su poder, porque su poder es es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder que moviliza a un misionero a ir a una tribu a predicar. ¿Quién en sus dos, tres, cuatro, cinco, varias dedos de frente? ¿Quién iría a exponer su vida si no fuera porque hay un poder inherente que es más fuerte que nosotros? Es más fuerte que nuestra voluntad. Solo es Él. Yo he conocido misioneros que van por el solo placer de conocer un lugar. Lo he visto. Vamos a India, pero van a sacarse fotos, se enferman 2 semanas el estómago y después vuelven a salir. No digo que todos, pero existe, existe. Así que el reino de Dios es el gobierno soberano de nuestro Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios expresado. Esto quiere decir que hay un rey soberano sobre todas las cosas. Ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Así que a la luz del Nuevo Testamento, esta verdad del gobierno soberano de Dios está compuesta por tres aspectos fundamentales. Primero, que el reino soberano de Dios es el dominio de Dios. El dominio. Por eso hay un aspecto espiritual del reino. Segundo, es la característica de aquel que gobierna. Si nuestro rey fuera un tirano, ¿cómo sería el reino? Una tiranía. Hay que ver cómo han vivido muchos en dictaduras con jefes de Estado o dictadores tiranos. Por lo tanto, la tiranía se traspasa al pueblo. Por eso es tan importante las características de aquel que gobierna. Y en tercer lugar, la esfera de gobierno en la cual el soberano rey se manifiesta. Hay límites. Hace tiempo atrás hablando de la vida de Dios, decíamos que la vida, si lo queremos expresar y tratar de explicarlo como la vida de un ser humano, mi vida particular está limitada así a la uña. Fuera de mi uña no es mi vida. Mi vida está limitada a mi cuerpo. Si se me cae un pelo, ese pelo pierde la vida porque la vida está en el cuerpo. Si yo me corto un brazo, es lógico. El cuerpo sigue viviendo sin un brazo, pero el brazo no puede seguir viviendo sin un cuerpo. Por lo tanto, la vida del cuerpo hace que todos los miembros estén vivos. Por eso Pablo toma la imagen del cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo y si estamos en Cristo tenemos vida. Por lo tanto, la esfera de gobierno, los límites del gobierno de Dios es su reino.
solo su reino. Y esto es lo que los judíos y los discípulos no pudieron entender. Jesús hablándoles del reino por 40 días. En Hechos capítulo 1 le dicen, restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo. Oh, no entendieron nada. Mi reino no se trata, Jesús dijo, porque mi reino no es de este mundo. Así que la esfera en donde este gobierno se expresa y se manifiesta es su iglesia. Donde solamente el rey soberano se expresa y se manifiesta es a través de su iglesia. Por supuesto que él hace salir el sol a justos, a pecadores, a buenos y a malos, pero donde su gobierno se expresa es por medio de su iglesia. Y esto es fundamental para entender el reino a la luz del Nuevo Testamento. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo que el reino lo podemos ver y que podemos entrar. Entonces Nicodemo en Juan 3 quedó un poco, porque le dice hay que nacer de nuevo. No se puede ver al reino, no se puede entrar al reino si no hay regeneración o no hay un nuevo nacimiento. Y por eso Jesús le estaba hablando de una dimensión que no se ve con los ojos, que no se toca con las manos. Le estaba hablando de un gobierno que no tenían en Israel. Le está mostrando y le está diciendo que el reino de Dios no es un viaje al cielo. Voy al reino de Dios, al cielo, no. Los ojos no pueden identificarlo. Le dice que el reino de Dios está en una esfera totalmente contraria a lo natural o lo visible. Pónganse en el caso de los judíos, antes de que le tiremos piedra. Pero miren, ellos esperaban un Mesías. Y para ellos el Mesías venía a traer paz. El Mesías tenía que derrocar, ¿cierto?, todo lo romano. Y ellos tenían una preconcepción del Mesías en la que Jesús no encajaba como rey. Ahora, según tus expectativas, ¿Dios encaja en tus expectativas? Porque apedreamos a los judíos, hoy lo rechazaron, pero ¿cuántas áreas de nuestra vida rechazan a Cristo como rey de nuestra vida? Porque no encaja en nuestra expectativa, porque no cumple con tus propias expectativas, porque no responde tus peticiones, porque lo que tú has orado no se ha cumplido. Entonces, este rey soberano no encaja en tu ideal de Dios, como no encaja en el ideal del mundo. Por eso Pablo, esta declaración en Hechos, es porque es necesario que entremos al reino de Dios por medio de muchos padecimientos y tribulaciones. ¿Esto significa que vamos a sufrir siempre? No. Vamos a andar llorando ahí en el rincón, pobre de nosotros. Estamos siendo... No, no es así. Porque el reino no es comida ni bebida. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es al contrario. O sea, cuando usted ve a un cristiano llorón, llorón, dígale. Mamón. Porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Conviértete, pecador. Así que voy a dejarlo hasta acá. Creo que hay mucho, mucho, mucho que aprender acerca del reino. Estoy como en la 10ª parte de la introducción recién, pero hay mucho que debemos aprender y que su espíritu nos alumbre, porque todo lo que somos es antagónico al reino. No hay ninguna
compatibilidad de nosotros con Dios. Por eso Él nos hizo morir juntamente con Él, porque nuestra naturaleza es antagónica, está corrompida. El hombre está degradado al grado más bajo. Por eso debió Él, y lo hizo, considerarnos en su muerte, sepultarnos juntamente con Él y resucitarnos con Él a una nueva vida para que podamos recién ver y entrar en el reino. Así que, amados, ¿qué le parece si oramos al Señor? Recuerde que estamos siendo transformados por el Señor.